Buenos días, yo soy Wismelia Alvea y voy a presentar la civilización griega y su expansión. La civilización griega es la fusión de los pueblos invasores y los indígenas que dio lugar al comienzo de la civilización griega, que surgió hacia el siglo XII a.C. y terminó sobre el año 146 a.C. y está ubicado en la zona oriental del mar Mediterráneo, en territorios de la actual Grecia y el oeste de Turquía, junto a los mares Egeo y Jónico. La antigua Grecia fue la civilización fundada por los pueblos griegos de la antigüedad. Esta civilización sobresale en la historia por heredar al mundo ideas políticas como la democracia, instituciones educativas como las academias e influyentes estilos artísticos y arquitectónicos. Cronológicamente corresponde a lo que suele llamarse Antigua Grecia, que se subdivide en las siguientes etapas: la Edad Oscura, 1100 hasta 776 a.C. Este periodo coincide con el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad de Hierro en la región. A esta etapa se le denomina oscura debido a la pérdida de registros estrictos y lo poco que se puede conocer a través de la escasa cantidad de hallazgos arqueológicos. Todo indica que fue un periodo de descenso poblacional con comunidades pequeñas y retraso económico. La época arcaica 776 hasta 490 a.C. Tomamos como partida el 776 a.C., fecha de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, llamados así por haberse llevado a cabo en la comunidad de Olimpia. La época arcaica vio el renacimiento del comercio entre comunidades. También apareció la escritura, pues los griegos adoptaron el alfabeto fénico. Las polis surgieron y crecieron. La polis era la ciudad-estado autónoma. En estas aparecieron formas de organización política como la oligarquía, que era el gobierno de un grupo de nobles y ricos; la tiranía, que es el gobierno tomado por un déspota a través de golpes o revueltas, es decir, imponiéndose fuera de la constitución de la ciudad, aunque en muchas oportunidades contaba con apoyo popular. En estos siglos, los pueblos griegos, arqueos, jonios, dorios y erios se expandieron y fundaron colonias por todo el Mediterráneo. Así se difundió la poesía épica y en el siglo VI a.C. tuvo lugar el origen de la filosofía. El fin de la época arcaica se sitúa cuando Atenas, Esparta y otras ciudades ligadas a ambas formaron la alianza de defensa común ante el avance del imperio persa de Dario en tierras helénicas. La época clásica, 490-323 a.C. Durante el periodo clásico en Grecia se dio el florecimiento de sus manifestaciones humanísticas y artísticas. Sin embargo, la libertad de sus polis se vio amenazada ante el acecho de un enemigo externo que era el imperio persa. El nacimiento de la democracia. Entre el siglo V y IV a.C. emergió un sistema político que le daba voz a todos los ciudadanos de la polis para participar en la toma de decisiones de asuntos públicos. Como en este se daba poder al pueblo, entonces se llamó democracia. Tenemos la cultura clásica griega. Experimentó una explosión de creatividad. Sabios como Sócrates reflexionaron sobre temas como el amor, la justicia y el conocimiento. Sus ideas quedaron grabadas en los textos de su alumno Platón, que fue el fundador de la Academia de Atenas y maestro de Aristóteles. La historia nació como disciplina que procuraba contar la verdad de lo acontecido. Así, los primeros historiadores, Heródoto y Tucídides, acudieron a la memoria y a los testimonios reales para narrar lo ocurrido en guerras y otros eventos.
Hola, mi nombre es Joel Ureña Marte. Yo le voy a estar hablando acerca de, bueno, mi matrícula es 100 699 128. Yo le estaré hablando acerca de la expansión y colonización griega y civilización griega. A partir del año 800 a.C., las antiguas ciudades-estados grecias, que en su mayoría eran potencias marítimas, empezaron a buscar tierras y recursos fuera de Grecia. Como consecuencia, fundaron colonias en todo el Mediterráneo. El comercio solía ser el primer paso en el proceso de colonización, y luego, tras someter la población locales o incluir colonizaciones, se establecieron ciudades que podían tener distintos grados de contacto con la patria, pero la mayoría se convirtieron en ciudades-estados totalmente independientes, a veces del carácter muy griego, y en otros casos culturalmente más cercanas a los pueblos indígenas con los que se relacionaban e incluían en sus ciudades. Una de las consecuencias más importantes en el proceso a grandes rasgos fue que la circulación de bienes, personas, artes e ideas en este periodo extendió el modo de vida griega a España, Francia, Italia, el Áltrico, el Mar Negro y el norte de África. En total, pues Soy Darlene Encarnación Ramírez, mi matrícula es 165 44 91 y le voy a hablar acerca de los aportes a la humanidad de la cultura griega. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental y fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea, y su centro se halla en la antigua ciudad de Atenas. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental: el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, la ciencia y los sistemas educativos. Su importancia actual se debe no solo a la riqueza de pensamiento y a la naturaleza expansionistas de los griegos, sino también a su posterior conquista y asimilación por el Imperio Romano en el siglo II a.C. Los aportes de la antigua Grecia no son nada desdeñables y abarcan un enorme conjunto de áreas. Enumerosos algunos de los relevantes a continuación: la invención de la democracia directa, específicamente en Atenas. Si bien era una democracia para varones atenienses mayores de edad, las mujeres, esclavos y matecos eran excluidos. La creación de las Olimpiadas, la invención formal de la filosofía. En la creación de las Olimpiadas, las festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo eran que acarreaban una paz olímpica entre toda la ciudad griega. La invención formal de la filosofía, el vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VI a.C. y su práctica por parte de pensadores fundamentales para Occidente como Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito. Muchos de ellos
incursionaron en lo que hoy en día llamamos ciencia o matemática, llegando también importantes conceptos de como la teoría atómica, que fue Demócrito, diversos teoremas matemáticos tales de Mileto, Pitágoras, entre otros, la medicina, que fue Hipócrates, la teoría de los 4 humores, Empédocles, y una enorme etcétera. Varias y valiosas tradiciones artísticas, de las cuales se destaca sobre toda la literatura cargada de contenido mitológico que su religión que cultivaron